estamos con otra senda y volvemos a Alicante y vamos a analizar una senda muy chula, en lo que se conoce como los Pirineos alicantinos, en la Serrella. Vamos a partir de Famorca, en el condado de Cocentaina, en el Valle de la Seta. Vais a ver qué chulada. Y vamos a seguir, como siempre, una ruta titulada Pico Serrella y Mallada del Llop desde Famorca, una de las crestas más bonitas de la montaña alicantina. Y es de Ignacio D.S. Local Hiker. Vais a ver qué ruta más chula en Alicante, en la zona montañosa de Alicante. ¡Vamos allá! Lo primero, como siempre, situar la ruta con los planos del Instituto Geográfico Nacional que Vicente nos va a presentar ahora mismo. Muy bien, tenemos en rojo a Ignacio.ds Local Hiker, que hace 11,48 kilómetros, un desnivel de 776, la hace antihoraria, la califica de moderado y la hizo en noviembre de 2020. Lo de hiker es una palabra inglesa que significa caminante, es decir, que es Ignacio.ds caminante local. Mira. Y luego en amarillo tenemos nuestro track con 11,58 kilómetros, 877 de desnivel, le hicimos también antihoraria, le hemos hecho en enero de 2025. Y él pone el IPP que le sale, que es 80, y a nosotros nos sale 85, que es un índice de esfuerzo, nos sale muy parecido. La ruta es casi calcada la que hacemos. Pues esta fantástica ruta la comenzamos en Famorca, en el mismo pueblo, ahí en la Font del Lavadero, en la Font Nova, que es donde todo el mundo deja. Es más, llegamos muy temprano, era casi de noche, y ya habían ahí coches y montañeros preparándose, porque la Serrella es la Serrella, es los Pirineos alicantinos, como he dicho al principio, es una de las montañas más, quizá más parecida, sin ser muy alta, pero el aspecto de alta montaña lo tiene la Serrella aquí en Alicante. Bueno, pues dejamos el coche allí apenas amaneciendo, y comenzamos desde aquí a caminar por el Camí del Llavador, que sube desde Famorca hacia la Serrella, va enfilado hacia lo que es la Serrella. Es un camino cuesta arriba y que nos prepara para esta pequeña gran subida, son 800 y pico metros de desnivel lo que tenemos. Sí. Inmediatamente que cogemos el camino a un centenar de metros ya vemos el desvío de la senda, una senda que se sale del camino asfaltado y que nos indica con una cartelería que por ahí comienza la subida que tenemos que hacer. La senda es una senda frondosa y húmeda que nos mete en el barranc de la Era. En esta zona de bancales estaban las eras de la población, porque aquí soplaba el viento y se podía la paja aventarla, separar la paja del grano en esta zona, y de ahí el nombre, ¿no? Las tierras están asilvestradas, es decir, los bancales abandonados están cubiertos de nuevo por la foresta, que los va recuperando para monte todo aquello que fue humano alguna vez. Eso hace que este paisaje esté mezclado con antiguos muros de piedra seca humanizados y un bosque bastante agreste. Bueno, esta senda nos lleva hasta un camino asfaltado, hasta la curva de un camino, en donde incluso vemos un coche aparcado, porque esta es otra zona donde se podría haber dejado el coche, bueno, y te ahorras un poquito, pero claro, te pierdes el pueblo. Y los pueblos en las zonas de montaña valen la pena siempre visitarlos. Sin duda, sabes que nosotros siempre los visitamos. Una ruta que sale de un pueblo siempre tiene un plus. Y más en este pueblecito, que son pueblos pequeños, con un carácter muy montañero, ¿no? Bueno, la cartelería está muy bien indicado todo, la Serrella está muy bien indicada por todas partes, ya sea de Cuatro de Ondeta, de Facheca, desde aquí de Famorca, de donde vayamos a subir. Y vamos camino de la Font del Noguer y hacia la Mallada del Llop, que va a ser la cumbre que vamos a hacer nosotros. En poco tiempo vemos correr el agua por la senda. Sabemos que en la provincia de Alicante lleva lloviendo días y días seguidos, y con el frío en las cumbres sabemos que a unos 1200 metros pues ha caído nieve. Esa es la esperanza que tenemos, que pisemos nieve en la Serrella, en lo alto. Desde abajo no vemos nada. Al principio, cuando dejamos el coche, dijimos, esperábamos ver las cumbres más nevadas, pero bueno, siempre nos queda que algo de nieve habrá. Hemos traído, por si acaso, todo el equipo que solemos traer, los crampones de emergencia, polainas, etc. Seguro que no vamos a utilizar las polainas porque no va a haber cantidad de nieve. Los crampones no sabemos, según el frío que haya hecho,
Si la nieve está helada y hay hielo, pues utilizaremos o no utilizaremos los crampones. Pero vamos, con estos pensamientos empezamos a alcanzar los primeros riscos, las primeras rocas que nos llevarán a lo alto del morro. Vamos a desplazarnos a la punta de un morro en una pequeña subida para coger la cresta de ese morro hasta la Font del Noguer. Esta es una zona muy ligada con la ganadería sobre todo de ovejas y de cabras, ¿no? Entonces siempre, como aquí estáis viendo, hay antiguos pasos de ganado donde se aprovechaba para contar el ganado que tenían, ¿no? Que son pasos de contadores. Entonces aquí vamos a ver varios, vamos a verlo todo muy relacionado, cada cosita que veamos estará muy relacionado con el ganado en lo que es la montaña. A pesar de hacer apenas un par de grados sobre cero, la continua subida nos hace entrar en calor y nos quitamos la ropa de abrigo para evitar el sudor, ¿eh? Nos quitamos la ropa, nos ponemos solamente una manga y seguimos subiendo. Es una subida sin descanso, pero está muy bien porque la senda hace un montón de eses y eso hace que la pendiente sea más suave, que las sendas se mantengan. Al final, una senda bien hecha. Sí, de herradura, ¿no? Eso son magníficas, son de los moriscos, seguro, estas también, y son un patrimonio estas. Sin duda. Pues nada, ese morro que estáis viendo lo vamos subiendo sin parar y cuando la cuerda se eleva lo suficiente podemos subir y contemplar una panorámica del pequeño pueblecito que es Famorca, pueblo encantador, y vemos al fondo la cicatriz que ha dejado el incendio de Valldebo de 2022. Este fue un incendio que afectó a 14 poblaciones de la Marina Alta como Alcalá de la Llobada, la Alzubia, el Castell de Castells, Sorba, Pego, Valldebo, Vall de Gallinera, Vall de Laguar, y aquí en el Comtat, Balones, Benimassot, Facheca, Famorca, Planes, Tollos, 12.000 hectáreas quemadas, tanto de bosque como de sotobosque. Duró más de 8 días y que se originó por un rayo. No es que me alegre, pero menos mal que fue un rayo, no sí, fue bueno, provocado o pocos, un accidente. De los 50 últimos incendios de la provincia de Alicante, unos 10 han sido por causas naturales y los otros 40 han sido o provocados o por accidentes humanos. Bueno, aquí en este caso se combinó, cayeron multitud de rayos en toda la provincia sin apenas caer agua y además ocurrió una cosa que son microreventones, que de repente en poco tiempo sube la temperatura a 6 o 7 grados, sube la velocidad del viento, baja la humedad en un instante, en menos de una hora, y los primeros días avanzó hacia el noreste, fue comiendo bastante rápido porque allá hay pinos más altos y tal, pero ya el segundo día y el tercer día empezó hacia el suroeste y se fue extendiendo hasta completar ese terrible número de 12.000 hectáreas quemadas y un gran número de ecosistemas afectados. Fue un incendio terrible que se logró apagar, ya te digo, 8 días después. Pues vamos subiendo por esta sierra y cuando llegamos al Racó del Moreno estamos ya al final del morro y vemos estas primeras casetas de conducción de agua, ¿no? Estas casetas que supongo que sean como respiraderos de la conducción esta. En la posguerra hubo un periodo de sequía muy tremendo, se secó la Font de Dalt y entonces los de Famorca tenían una restricción de que solo podían consumir 3 cántaros de agua al día. Anda. Y entonces ya en el año 1959, se trae de aquí, de la fuente de Noguer, que vamos a visitar, se hizo una tubería de conducción y se hicieron 9 casetas, esta es una de ellas, 9 casetas contando la del manantial y llegaron, ya tuvieron agua más continua al pueblo. Y ya en 1961 ya hicieron un depósito y ya se puso el agua corriente al pueblo. Bueno, pues continuamos más o menos siempre paralelos por la conducción esta, siguiendo por el morro. Vemos incluso un poste con un código QR que estuvimos dándole y no logramos sacar ninguna información. Yo lo intenté también en casa misma. Nada, no hay forma de sacar ahí ninguna información. Y bueno, va subiendo de caseta a caseta hasta que llegamos al Racó del Seguer. ¿El Seguer? ¿Tú sabes lo que es el Seguer? No, el Seguer, no lo sé. Yo pensaba el segador, ¿no? Sí, tiene toda la pinta. El Seguer es un terreno que no está destinado al cultivo, bien porque no tiene irrigación o porque es de secano. O sea que posiblemente si abajo estaba ¿cómo era el? Sí, de la era. La era, pues aquí tenemos el Seguer. Bueno, el caso es que allí mismo encontramos un abrigo de piedra muy bien conservado
Y esto es una de las cosas más típicas de lo que es una mallada, la mallada del Llop que vamos a subir. Pues esto ya es la primera majada o mallada, que están hechas de piedra y están siempre, cuando están hechas de piedra, es decir, cuando son constantes, están siempre cerca de agua, cerca de una fuente. Entonces ahí protegían al ganado y se dejaba para pasar la noche. Y este abrigo está muy bien conservado. Hay agua, empezaremos a ver agua por todas partes. Estamos entrando en el Pla de la Noguer y vemos ya agua por todas partes, que nos alegra, porque en esta es una zona que cuando llueve pues lo pasamos regulero. Esta zona está prácticamente plana, pero se llama Pla de Noguer, y Noguer viene de nogal. De nogal, sí. Eso en castellano sería nogal. Aquí todo está relacionado en esta zona con los nogales, ¿no? Porque este es el Pla de Noguer. Vamos a llegar a la fuente del Noguer, que es de donde sale esta agua que va por la conducción. Y a nuestra izquierda vemos la Peña Noguer, que es la zona más alta de este plano, y también tiene el nombre de nogal. Como el barranco, también este barranco que subimos, el barranco de Noguer. Todo tiene que ver con los nogales en este caso. Nos acercamos al pozo de nieve y, como bien dice su nombre, es un pozo de nieve, pues la nieve aquí... Sí, la nieve empezó justo en el momento que tenía que empezar. No es casualidad, es que los pozos de nieve los ponían en los sitios en donde empezaba la nieve, no tan altos como para que fuese incómodo tener que subir, pero suficientemente altos como para que fuese fácil cargarlos. Sí, estamos a 1170 metros ya de altitud, estamos ya bastante altos. Y el pozo se llama el Pozo del Nevero de la Font de la Noguera, sí. O de las Serrellas. Sí, es un depósito de nieve construido en el siglo XVIII, de planta circular, y es que Famorca era conocido, sobre todo en el siglo XIX, por las expediciones de mulas que bajaban en verano por la noche y que bajaban desde la sierra hasta la costa, hasta Denia, Calpe, Altea, incluso hasta Villajoyosa, para llevar el hielo, la nieve que se había convertido en hielo, para conservar el pescado. Incluso la gente del pueblo subía a recoger un poco de hielo para hacer un refresco muy particular que hacían con miel y canela. Ajá. Fíjate que nosotros le llamamos nevero, siempre se ha conocido en el pueblo como nevera. En otras zonas es Pou de Neu, o cava, ¿verdad? Aquí le llaman la nevera. Y fue usada hasta los años 20 del siglo pasado. Es del municipio, es del ayuntamiento, o sea, de propiedad comunal. Y entonces la explotación se subastaba entre los pocos vecinos del pueblo y cada año uno era el que la explotaba. Tiene 12 metros de diámetro, es circular, tiene muros de incluso más de 1 metro de grosor y tiene una altura desde el interior casi de 9 metros. En la actualidad, la hiedra casi cubre gran parte del muro, sobre todo la parte que se orienta al norte, y carece de cubierta, una cubierta que estaba formada por 2 arcos de piedra que los más mayores del pueblo lo recuerdan, o sea, realmente se ve que se ha caído hace poco tiempo. El pozo no tiene una galería inferior para poder acceder, se hacía mediante escaleras. Hay algunos que por su conformación en ladera sí que se puede acceder desde abajo para ir vaciándolo. En este caso se hacía mediante unas escaleras y poleas y grúas para sacar el hielo. Hay un cartel informativo muy bien conservado, por lo menos el día que estuvimos nosotros, que te lo explica, no tan bien como Vicente, pero te explica lo del pozo. Bueno, estamos en un punto clave de la ruta. Una vez se visita este pozo, nosotros vamos a ir a la derecha, pero si quisiéramos llegar a la cumbre lo más rápido posible, lo que deberíamos hacer es por la izquierda, por debajo del aprés, que son los ásperos, cuyo pico más alto, como he dicho antes, es la Peña Noguer. Por ahí hay una senda que por una pequeña terrera y en un callejón muy chulo nos subiría directamente a la canal y de la canal podríamos subir a la cumbre. Pero nosotros vamos a irnos a la derecha porque vamos a subir hacia la zona más alejada de la cumbre, hacia la Peña Terranova, y luego hacer toda la cresta esperando encontrar nieve en esta cresta que tiene la Serrella hasta la Mallada del Llop. Esa senda muy bien marcada, aunque ahora un poco comida por la nieve, siempre que hay nieve, pues las sendas se pierden y empezamos ya a pisar nieve más abundante. Y además comprobamos que la nieve está endurecida por el frío, no es una nieve blanda, es una nieve dura por el frío, pero no suficientemente dura para tener que sacar los crampones. Va partiéndose bajo el peso de nuestras botas y por lo tanto podemos subir sin ningún problema. La senda va directa hacia la Peña Terranova, que la vemos al fondo, es una peña, una prominencia de piedra grande, con grandes columnas de piedra y sus correspondientes oquedades que le dan esta forma tan peculiar y tan característica. Nos vamos acercando a esta gran mole de piedra y volvemos a ver de nuevo
una cosa que son los passets contadores, que es donde el ganado volvía a tener una zona en donde con piedra seca se hacían unas curvas, el ganado tenía que pasar de uno en uno y se podía contar, aprovechar para contar este ganado. Y seguimos hasta el collado de la Peña de Terranova, y ahí encontramos de nuevo cartelería que nos indica que podemos subir a la cumbre o bajarnos hacia este paisaje tan espectacular que es hacia el Pla de la Casa y hacia Facheca por un GR. Nosotros no vamos a coger ninguno de los dos y lo que nos toca es subir hacia la cumbre, pero antes se nos ha hecho la de almorzar y tenemos que buscar un sitio para almorzar sin nieve, un poco a cubierto del viento y del frío de la nieve, y así que nos subimos ahí justo bajo de la Peña Terranova y nos ponemos a almorzar antes de la subida. La Serrella es una de las formaciones montañosas más destacadas y mejor conservadas de la provincia de Alicante, y tiene una forma de arco de casi 20 kilómetros de longitud en el norte del valle de Guadalest. Como te he dicho antes, le llaman como el Pirineo alicantino, porque es muy agreste, tiene barrancos muy abruptos, muy escarpados, no tiene mucha vegetación, pero sí que es muy... Sí, como los Pirineos, como en los tu parte Pirineos, alta. sí. Da la sensación de que estás más alto. Más ¿no? alto de lo que estás. Más alto. Aquí vemos de enfrente el Pla de la Casa, que es una de las tres cumbres, la más alta, que tiene 1385. La siguiente es el Recingle Alt, o la Serrella, que tiene 1359. Y donde estamos nosotros, o donde andamos a ir nosotros ahora, es a la Mallà del Llop, que tiene 1361. Después de recuperar fuerzas y de habernos cargado de energía, y no solo porque hemos comido, sino porque el paisaje ha sido alucinante y nos va a acompañar ya toda la cresta, dejamos atrás la Peña Terranova y subimos hacia el Morro de Regalls, que es un morrito que tenemos que... La senda aquí está bastante desaparecida. Arriba del morro vemos una cartelería y tenemos que dirigirnos a ella. Y un regail es un surco o canal formado por el agua de lluvia, sobre todo en terrenos muy inclinados de montaña. Ajá. En Aragón le llaman regallo, pero regal hace referencia, se ve que aquí, como está todo tan árido, o sea, no hay apenas vegetación, todos son regalls. Bueno, pues al morro hay que subir, y cuando llegamos a lo alto de este morro, ya estamos a 1322 metros sobre el nivel del mar, ya hay mucha nieve, ¿eh? Hemos llegado, digamos, al tope de la cresta y ya vemos que la nieve nos acompaña. Hemos acabado la subida fuerte y nos toca abrigarnos, porque aquí el viento empieza ya a azotarnos. Entonces tenemos que abrigarnos un poquito mientras contemplamos no solo la nieve que tenemos en esta cresta, sino aquí tenemos delante Aitana, tenemos el Montcabrel, tenemos toda la Serrella. Es un paisaje excepcional de nieve, en estos días de nieve, que se ve el blanco y al fondo el mar. Sí, eso es algo que diferencia las montañas alicantinas. Bueno, pues ya más abrigados, porque el viento nos enfría rápidamente, empezamos a recorrer esta cresta, la cresta de la Serrella, que es espectacular. Y aquí cumplimos nuestro deseo de nieve, porque sí que había bastante nieve y nos permitió pisar nieve, hacer unas fotos muy chulas. Pisar nieve en Alicante, todos los años tratamos de hacerlo y casi todos los años lo conseguimos. Bueno, pues es una cuestión de seguir esta cresta. En este caso, en el Google Maps está seca, pero nosotros, como veis, estamos con nieve por todas partes, ¿eh? Y esta es una zona que a los ganaderos, sobre todo trashumantes, les encanta. De ahí que sea la Mallada del Llop, la Mallà del Llop. Mallada o majada. Antes hemos visto una hecha de piedra, que como hemos dicho siempre estaba cerca del agua, donde había una fuente, se hacía de piedra porque era el sitio donde siempre se iba a pasar la noche con el ganado. Pero luego aquí arriba también se hacían las malladas o las majadas, que al final eran refugios que, si no son permanentes, no son de piedra, se hacían simplemente con una cuerda, con unos cencerros colgando, y el ganado permanecía adentro, y estos cencerros hacía que espantaran al lobo, ¿eh? El lobo, nada más ver estas cuerdas y estos cencerros, pues evitaba que fuese a comerse este ganado. Y por las mañanas, cuando había que quitar estas cuerdas, pues estaban los mastines, que siempre existían para combatir al lobo. Y por extensión hay una expresión valenciana que es fer mallaes, que es que cuando se agrupan las ovejas y entran, por ejemplo, en un bancal y empiezan a destrozarlo, eso es fer mallaes. Sí, claro. Y lo del Llop, ya que estamos en la Mallà del Llop, que es como se llama esta cumbre, lo del Llop viene de una leyenda, porque es una leyenda, que afirma que en estas cumbres se abatió en los años 50 el último lobo alicantino.
seguro que había lobos y seguro que, Sí, seguro. que se protegía con la malla. El que se mató el último... Bueno, aquí no hay lobos, a pesar de que se llame esto la vallada del lobo. Y hablando, pasando piedras y cruzando nieve, pues hemos llegado a la cima de la malla del Job, a 1362 metros sobre el nivel del mar. Y como cima es la zona que más nieve hay y en donde vemos que el sol hace que nuestras sombras crezcan sobre el blanco de la nieve mientras llegamos a este pico. Disfrutamos del pico siempre celebrando estas cumbres, pequeñas cumbres, pero que cada uno a su nivel puede disfrutarlas sin ninguna duda. Y nos disponemos a bajar. Vamos a buscar la canal de Beniardá, Vamos a bajar por la canal de Beniardá y entonces hay que ir buscando una senda que está muy perdida, vamos por muchas partes y vamos buscando esta bajada. Esta bajada la tenemos que hacer por debajo del Alto del Tordo, que está a 1322 metros, que nosotros nos subimos a él, no es necesario, y por debajo de él vamos a buscar esta senda. Y hasta que vemos que hay una bajada posible y empezamos a bajar ya hacia la canal. Cuando llegamos ya a la canal encontramos una senda perfectamente marcada, que es la que nos hubiese llegado desde el Pozo de Nieve si hubiésemos subido por el Saspres. Bueno, pues ya estamos en la canal y vamos a bajar por ella. La canal esta desciende hasta el Barran de les Coves, que desemboca en el pantano de Guadalest, junto al río Beniardá. Entonces nosotros no vamos a llegar ni mucho menos al Barran de les Coves, pero sí que vamos a coger una canal muy pirenaica y muy chula. Bueno, nosotros vamos a tomar la senda más interna, la que casi todo el mundo toma, que va por el centro de la canal y que está muy bien marcada. Pero no obstante, pues si vamos por la derecha, es decir, pegados a la pared que estamos dejando a la derecha, vamos a encontrar ventisqueros con nombre propio, como el ventisquero del Barran de la Canal, el ventisquero de la Font de la Noguera, e incluso más abajo, ahí hay un pozo de nieve, el Pou de la Neu de la Font del Cantal. Está bastante destruido, apenas queda, no tiene fondo, pero por lo visto era un pozo de nieve que sí que se usaba, aunque estamos ya bastante bajitos, para el tema de la nieve. No he encontrado demasiada literatura sobre el tema. Y la bajada en esta fecha es muy especial porque vemos que baja agua junto con la senda, va bajando agua del deshielo de toda la nieve que hay arriba, y esta canal nos enmarca y al fondo tenemos la Xortá y la siempre agreste cresta de Bernia. Vamos viendo un ganado de ovejas, hemos hablado todo el tiempo de ganadería, pues vamos viendo unas ovejas que nos han dejado pistas antes. Se nos escapó hacer la foto, pero sí que en las mazas, en los matorrales espinosos sí que veíamos la lana. En las aliagas, sobre todo, veíamos como si fuese lana, ¿qué bicho? Yo al principio pensaba, digo, ¿esto qué es? ¿Algún tipo de polen? Yo sé, claro, era la lana. La lana de las ovejas. Bueno, pues pasamos a este representante de toda la ganadería que podríamos haber visto aquí en una época hace unos cientos de años. Y muy tranquilas se les veían sin lobos, Sí, estaban muy relajadas, no tenían... Sí, faltaba el lobo. Bueno, pasamos primero una pedrera pequeñita, vemos pedreras imponentes, nosotros apenas las pisamos porque la senda va por en medio, y una cosa que hemos estado muchas veces por esta zona, pero estamos escuchando algo que no se suele escuchar, que es que baja agua, y nos acercamos a la derecha y vemos que hay un río que nunca está, pero que en este caso estaba, el deshielo ha provocado que por la parte más baja de la canal baja un río de agua con cascaditas y tal, y digo, ojalá bajase todo el año un nacimiento así. El agua baja porque alimenta luego el Guadalest, el pantano, pero claro, no coincide nunca cuando vamos nosotros, es muy poco veces al año. Podemos disfrutar de algo que sí que no habíamos hecho nunca, que era disfrutar de estas cascaditas y de esta agua corriente por allí. Y en la siguiente pedrera tenemos que llevar mucho ojo porque tenemos que salirnos. Si siguiéramos la canal, la senda que sigue recta de la canal, pues llegaríamos hasta el pantano de Guadalest, pero nosotros nos salimos por una pedrera, por una senda, por una pedrera, que ya nos saca de forma más abrupta y montañera al collado de la cresta norte de la canal. Bueno, ya estamos de nuevo subiendo y desde aquí ya tenemos que coger otra senda que nos va a devolver a Famorca. Esta es una senda diferente a la que traíamos, también es muy antigua, más llana en un principio, pero hecha también, sin duda, de época, diríamos, morisca, casi seguro, porque tiene márgenes de piedra, aparenta muchos años, está muy bien hecha. Sí, va como una línea de nivel, o sea, por eso no tiene tantas eses, digamos, claro, que va muy poquito a poquito bajando,
y la senda es muy chula y no hace falta las S, pero sin duda ninguna que es también de la misma época que la anterior. Sin duda. Pasamos una primera pedrera estrechita y luego llegamos a una segunda pedrera que es muy ancha por debajo. Cuidado, acordaros, siempre uno tiene la tentación de meterse en la pedrera. No, respetemos las sendas en las pedreras, como siempre os decimos. Y bueno, la senda además la han estado restaurando porque recordaba una zona que había caído por el agua en un pino que había y la han reformado, la han hecho un poco más alta, es decir, van manteniendo esta senda y eso está muy bien. Y cuando nos alejamos de las paredes, pues poco a poco nos vamos acercando a tierras de labor y descubrimos de nuevo bancales diminutos y abruptos bancales moriscos, porque los vemos todos de piedra seca y son pequeños y hacen justo, parecen de nuevo líneas de nivel estos bancalillos. Y sin duda son tierra morisca. Como vamos a bajar hasta las tierras de labor, la senda hace una multitud de eses y esta nos lleva y nos mete directamente en estas tierras moriscas de labor. Y llegamos a un camino, el Camí de la Rabosa, y este camino nos lleva poco a poco, ya entre bancales mucho más modernos. De la Rabosa, de la Zorra, para los que no sepan valenciano. Sí, Rabosa, Zorra. Zorra sí que hay, nuevos no hay. Zorra, Pero vimos la semana pasada, vimos uno. Sí, vimos, que nos miró. Vamos con el coche y se quedó mirando diciendo, estos no van a parar. Bueno, pues este camino además es un camino hormigonado para facilitar la circulación de los agricultores. Llegamos al cruce por la senda que habíamos subido, ya cerramos el círculo y nos vamos a visitar este pueblo tan maravilloso que es Famorca. Es un pueblo de montaña que, fíjate que Cabanilles dijo de él que Famorca destaca por la salubridad de su atmósfera y la pureza y abundancia de aguas. Y estamos en la zona del Valle de la Seta, que es una de las zonas con menos densidad de población de toda la Comunidad Valenciana. Pertenecen, pues son pueblos tan pequeños, a la Ruta 99 de la Comunidad Valenciana, que es una iniciativa turística que intentaban unir todos los pueblos de menos de 100 habitantes y que tienen posibilidades de desaparecer por la falta de población. Bueno, su historia, como todos estos pueblos, vienen de la época musulmana y tras la conquista cristiana en el siglo XIII pasó a ser parte de la baronía de Guadalest. Una vez se expulsaron los moriscos, se repobló con familias mallorquinas, pero vamos, 7 casas, apenas eran 32 habitantes. Estamos ahora en la Font Nova, que es de donde hemos salido esta mañana, que aunque tiene 100 años, se construyó en 1903, costeada por todos los habitantes para traer el agua desde arriba, ¿no? desde la Font del Noguer. En los años 50 se hizo un tejado en lavadero, porque aquí la gente padecía muchísimo para lavar, tenían que romper en invierno con un martillo la capa de hielo que se formaba. Y luego se reformó en 1998 dándole un aspecto más moderno. El pueblo es muy pequeñito y estamos ya en la iglesia parroquial de San Cayetano o de Gaitá, que como todas las iglesias de este valle, pues fueron adaptando antiguas mezquitas cuando hubo una intensa campaña de predicación dirigida a los moriscos. La iglesia está dedicada a San Cayetano, se construyó a finales del siglo XVI y se reconstruyó en 1912. Y el ayuntamiento, fíjate que en 1845 se editó una ley por la cual todos los municipios que no tuvieran 30 habitantes perdían el ayuntamiento. Y Famorca, por muy poquitos habitantes, fíjate que eran 32, creo que he dicho, cuando los mallorquines, pues pocos habitantes consiguieron mantener su ayuntamiento y entonces adaptaron en un horno que había, adaptaron una habitación para ayuntamiento, por eso los famorquines hablan de su ayuntamiento como la sala, llaman la sala. En los años 60 se derribó el edificio y se construyó este nuevo que estamos viendo, que es muy moderno, pero en el sótano existe todavía donde estaba el antiguo horno. Muy bien, pues con unas fotos de Vicente que disfrutéis con ellas y nos preparamos para la valoración de la ruta inmediatamente. Y ya estamos con las valoraciones. Como excursión familiar,
yo diría que es difícil. Es posible, pero difícil porque hay que subir 800 metros y hay que andar bastante. Entonces, no la descarto porque realmente todo es senda, no hay ningún paso complicado ni técnico y podría ser familiar, pero sabiendo que hay que hacer todo este recorrido. En ocasionales, pues lo podría moderar. Es una ruta que sin complejidad técnica te va a llevar a una de las zonas más bonitas de las montañas de Alicante, sin duda. Para habituales, yo diría fácil, no es una ruta compleja. Hay que simplemente seguir la ruta y disfrutar de ella, ¿no? Y para montañeros con experiencia, que disfruten también de ella, que seguro que la pueden disfrutar. ¿Interés en flora y fauna? Pues tendríamos que, bueno, tiene un interés moderado. No tiene árboles muy altos todo el rato, es una zona de alta montaña. Tampoco logramos ver, que seguro que las hay a Ruiz y tal, moderado. Es la típica montaña alicantina. Yo creo que destaca la Serrella más por su paisaje, por sus siluetas y tal, más que por una vegetación especial, ¿verdad? Pues vamos a ponerle a la piedra y a la nieve y a la altura un alto interés. Y bueno, el patrimonio, con todo el tema del pozo de nieve, el pueblo, las malladas, pues también alto. El sentido aconsejado, ahí sí que la hemos hecho de las dos maneras. La hemos hecho exactamente de las dos maneras y no sabría decirte. Con nieve, pues esta es una forma de hacerla porque pisas toda la nieve de la cresta y subes directamente a Terranova. Yo no sabría aconsejar ninguno. Me gusta más como la hemos hecho anteriormente. Vale. Primero porque cuando subes al collado te sorprende toda la Serrella y luego bajar por la canal viendo el mar y viendo Guadalest. Perfecto. ¿No? Perfecto. Vamos, las dos maneras es maravillosa, pero yo creo que esta es muy bonita. Vamos a hacerla aconsejarla tal como hemos hecho, pero insisto, al revés también. Perfecta. Es más, encontramos bajando por la canal que subía por allí un amigo, compañero, Arturo, y su mujer, que subían al revés y que nos dijeron, esta es una de las rutas más bonitas que se puede hacer aquí y tal. Y bueno, me alegré muchísimo de encontrarlo, ¿no? Sí, sí. Sí, iban buscando nieve también. Iban buscando nieve como nosotros, en efecto. Y huyendo del Moncabrer, que es lo que pasa. El problema del Moncabrer es que cuando nieva, que nieva muy abundantemente, aquello es un mar de gente, suben cientos y cientos y cientos de personas, y como llegues un poco tarde no puedes ni aparcar. Sobre todo si coincide sábado, como nos coincide. Claro, como coincide sábado. Pues huyendo, ambos estábamos allí, nuestro grupo y Arturo, estuvimos ahí huyendo de la gente que se apelmaza en el Moncabrer. Siendo el Moncabrer maravilloso con nieve. ¿Has dicho pelmaza o que se apelmaza? Que se apelmaza. Ah, vale. Es que he entendido gente pelmaza, digo, no puede ser. No, pelmazos somos todos los montañeros. Vale. Vale, precauciones. Bueno, yo diría que en los tres casos moderadas, normales, diga. Con nieve, con nieve pondría especial. Yo voy a poner especial por hoy. Podría haber en contrahielo, porque esas nieves cerca del mar se derriten por la noche, o sea, se derriten por el día, por la noche se congelan y puedes tener ahí un resbalón. Vamos a poner... Perfecto. Pero ¿cuándo la ponemos? En nieve. En nieve. Entonces voy a cambiar. En nieve. Eso es. Y ya normales, en lluvia y calor. Está alto, si hace calor hay que llevar agua, aunque tenemos fuente, y si llueve, precaución normal, pues no es una zona que puedas caerte de ningún sitio, ¿no? Y ya está, hemos acabado. Material, bueno si hay nieve, hay que llevar material de nieve para montañas de 1.300, 1.400 metros. O sea, yo siempre os aconsejaré, cuando vayáis a poder tocar nieve, son muy baratos estos crampones que se ponen en cualquier bota, incluso zapatilla, que te evitan un resbalón en el hielo, ¿no? Eso sin duda. Y luego los bastones, no, para nada hace falta más en una montaña como esta. ¿Y sabes qué pasa con esta montaña? ¿Qué pasa? Que la mayoría de la gente, cuando decimos que somos de Alicante y enseñamos estas fotos, dice imposible. Todo el mundo relaciona playa. Claro. Benidorm, Calpe, está todo aquí cerca, incluso Guadalest está cerquita del mar. Pero fíjate tú, al lado del mar tenemos neveros, tenemos
es la Serrella y yo a la Serrella le doy medalla. Sí, yo también. Le doy medalla porque sí, porque es la Serrella, porque es igual que en Moncabrel, hay montañas que son muy típicas y muy bonitas de hacer y yo le voy a dar medalla. Entonces, os recuerdo, cuando sacamos el pulsador, vamos a darle una medalla se lo merece una medalla, pero la medalla puede ser de oro, de plata o de bronce. Para saber cuál de los tres es, vamos a poner un contador de 5 segundos y si en estos 5 segundos le damos los dos es oro, si le da solo uno es plata y si no le da nadie es medalla, pero es bronce. ¿Vamos allá? Venga. Estoy ahí en duda. Vamos a... Contador puesto... Yo le voy a dar, ¿sabes? Que por lo menos plata se merece. Pues lo dejamos en plata, yo no le doy. Bien. Medalla, plata, una montaña espectacular, es la Serrella, es la Malla del Llop, igual que el Pla de la Casa, perfecto, maravilloso. Nos vemos en la próxima montaña, nos vemos en estos vídeos que espero que os estén gustando. Venga, hasta luego.